Es momento de comenzar una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un conjunto de apuntes absolutamente fascinantes. Un material de esos que no te dejan indiferente. Totalmente. Se titulan La relación como zona de peligro, inteligencia, apego y la falsificación del amor. Y la misión de esta exploración no es nada ligera. No, para nada. Es ir al hueso. Exacto. El objetivo principal es desarmar pieza por pieza esas ideas preconcebidas que flotan en la sociedad sobre lo que significa el amor. Y sobre todo, redefinir qué es realmente ser inteligente cuando se está dentro de una relación, que es la parte más provocativa. Así es. Vamos a sumergirnos en textos que desafían radicalmente la forma en que los seres humanos nos vinculamos. Nos muestran cómo muchas veces lo que la gente etiqueta como afecto profundo Es un mecanismo de supervivencia. Un mecanismo de supervivencia, exacto, y bastante oscuro, la verdad. Bueno, vamos a desempacar esto, porque el material promete mover los cimientos de cómo se entiende la intimidad hoy en día. Estoy fascinada y lista para empezar. Y para arrancar con fuerza, creo que es vital poner sobre la mesa la tesis central de estos textos. Digo, es un documento con un tono sumamente incisivo. Es muy calmado en su exposición, pero golpea con una precisión milimétrica. El texto plantea que el ego del ser humano llama a amor a casi cualquier estructura que le impida quedarse solo. ¡Wow! O sea, cualquier cosa con tal de no enfrentar la soledad. Tal cual. Bajo esta lupa, da igual si en esa dinámica íntima hay un conflicto constante, o si reinan los celos, o si existe un desgaste cotidiano que te consume toda la energía. Claro, lo aguantan todo. Y lo realmente inquietante que señalan los apuntes no es el hecho de que exista el conflicto en sí. A ver, las fricciones ocurren, es natural. Somos humanos, claro. Lo aterrador es que ese conflicto crónico se tolere, se justifique y, en el peor de los casos, se le llame hogar. Esa idea de llamar hogar al peligro constante es un golpe a la mandíbula. Te deja pensando. Muchísimo. Y ahí entra el primer gran concepto que los apuntes buscan replantear por completo, que es la verdadera definición de inteligencia. Que no es lo que uno suele pensar. Exacto. Normalmente, al escuchar la palabra inteligencia, la mente viaja inmediatamente al cociente intelectual, ¿no? Claro, a sacar buenas notas. Sí, se piensa en la capacidad para resolver ecuaciones complejas o en tener un vocabulario amplísimo, en la habilidad para citar filósofos. Pero el texto toma esa idea y literalmente la tira por la ventana. La descarta por completo. Y redefine la inteligencia desde una perspectiva brutalmente biológica. Nos dice que la inteligencia en su estado más puro es un reflejo de supervivencia lúcido y básico. Y los ejemplos visuales que utilizan en el documento son perfectos para ilustrar esto. Sí, a ver, si hay una serpiente venenosa a 1 metro de distancia en el camino, la persona simplemente se aparta, no lo piensa. O si un edificio está crujiendo, soltando polvo y a punto de derrumbarse, la persona sale corriendo hacia la calle. Lógico. Y si hay fuego crepitando frente a uno, no se mete la mano para ver qué se siente. Exactamente. Lo fascinante aquí es el tremendo contraste entre el mundo físico y el mundo emocional. Ajá. Ante ese fuego físico, ante el edificio que se desploma, nadie hace un debate interno. Nadie se queda quieto cruzado de brazos pensando si quizá la serpiente cambie de actitud mañana con un poco de terapia. Qué locura verlo así. O sea, no vas a consultar a 5 amigos distintos en un café para ver qué opinan de las llamas que están consumiendo la sala de tu casa. No, uno actúa. Simplemente ocurre un movimiento físico directo e indiscutible. Ese movimiento demuestra que el organismo ha registrado el hecho, ha visto el peligro real. Claro. Sin embargo, la paradoja humana se revela en toda su crudeza en la vida íntima. Ahí es donde fallamos. Totalmente. Cuando una relación genera una ansiedad constante, cuando hace que una persona se vuelva pequeña, que camine torcida, que viva con una vigilancia perpetua. Quemando absolutamente toda su energía vital. Sí, en sospechas o en el miedo a perder al otro. Bueno, ahí la respuesta suele ser una parálisis total. El texto es muy claro al respecto. Quedarse ahí no es un problema a trabajar en pareja. No, es un peligro estructural y biológico que se está ignorando por completo. Queda clarísimo que ver un peligro real y no mover un solo músculo para alejarse no es un acto de sensibilidad. Para nada. O sea, no es paciencia infinita, ni mucho menos es amor. Es pura y simplemente parálisis. Así es.
Ahora, para entender exactamente por qué ocurre esta parálisis, los apuntes introducen una dinámica fascinante entre dos entidades o voces internas. Según el autor, estas operan dentro de cada persona. Las bautizan como el organismo y el ventríloco, ¿verdad? Exactamente. El organismo es descrito como el cuerpo físico, esa intuición primaria y visceral que percibe lo que los apuntes denominan el territorio. O sea, la realidad tal y como es. Tal cual, ante una relación destructiva, el organismo no duda, grita la verdad con síntomas físicos. Te dice, aquí no puedo florecer, me falta el aire, aquí solo estoy sobreviviendo a medias. Y justo en ese instante de lucidez cruda del organismo, cuando el cuerpo está mandando todas las señales de alarma, Entra el otro personaje. entra en escena la otra voz. Exacto. El ventríloco. Esta figura representa la mente condicionada, el intelecto que ha sido moldeado por la cultura, las películas, las expectativas sociales. Todo el ruido de afuera. ¿Sí? Y este ventríloco tiene una misión principal, que es imponer lo que el texto llama un mapa tranquilizador. A ver, explícanos un poco más de este mapa. Imaginemos tener un mapa que muestra una ciudad pacífica y soleada. Pero cuando sales a caminar por el territorio real, hay tornados y los edificios se están cayendo a pedazos. Nada que ver con el mapa. Exacto. Pero el ventríloco te convence de mirar el mapa de papel y decir, ¡qué lindo día hace!, ignorando por completo el huracán que tienes enfrente. ¡Wow! Silencia al organismo por completo. Lo silencia usando frases de archivo, lugares comunes. Cosas como todas las parejas son complicadas o el verdadero amor requiere lucha y sacrificio. O la clásica, nadie tiene una relación perfecta. Hay que saber ceder y aguantar. Esa misma. Si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo la sociedad entera ha normalizado vivir en estado de riesgo. Hay un miedo atroz a la soltería, a quedarse fuera del rebaño social. Por lo tanto, todo este deterioro emocional, físico y psicológico se empaqueta en un discurso romántico. Y se justifica llamándolo el precio del amor. Tal cual. El resultado de dejar que el ventríloco tome el control es trágico. Porque la relación, que en cualquier definición sana, debería ser un espacio de descanso, de recarga y de crecimiento mutuo. Debería ser un refugio. Sí. Pasa a convertirse en una trinchera, un campo de batalla diario, un campo minado que irónicamente nadie se atreve a abandonar. Porque la mente prefiere 1000 veces sufrir en compañía que observar el mundo desde fuera. Se elige el malestar acompañado por encima de la incertidumbre inmensa de la soledad. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque los apuntes hacen una distinción que parece ser el núcleo de todo el problema. A ver. Nos dicen que no es el vínculo humano en sí lo que destruye a las personas. O sea, somos criaturas sociales, necesitamos vincularnos. Claro, es parte de nuestra biología. Pero lo que realmente aniquila la vitalidad, según este análisis, es el apego. Y el texto no define el apego como un cariño fuerte, sino como la apropiación psicológica absoluta del otro. Básicamente dictamina que eso no es amar, es poseer. Exacto. Es una distinción muy dura, pero necesaria. Y es fundamental separar esos dos conceptos. El texto desglosa la anatomía de esta destrucción, y me gusta que no lo hace de forma abstracta, sino marcando 5 pasos secuenciales. Sí, la forma en que lo estructuran es brillante. Muestran cómo este apego se disfraza de amor genuino hasta corromper toda la estructura vital de las personas involucradas. Todo arranca con el primer paso, que es la adherencia extrema. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Es el momento en que una persona se pega a la otra, o peor aún, a la fantasía de lo que la otra persona representa. En este punto ya no se está viendo a un ser humano independiente con sus propias luces y sombras. Deja de ser un individuo. Sí, se convierte en un soporte vital. Es como un respirador artificial emocional. Sin esa pieza, el individuo siente literalmente que su identidad se desploma. Pero hay algo que me genera mucho ruido al leer esa parte. Dime. Si esta persona ya logró aferrarse a la otra, si ya tiene asegurado ese supuesto amor y ese soporte vital, ¿no debería sentir paz? Uno pensaría que sí. Pero los apuntes indican que la reacción inmediata, que es el paso número 2, es el miedo, un pánico absoluto a la pérdida. Es que tiene mucho sentido. De pronto, esa figura que debería traer tranquilidad se transforma en la única barrera entre la persona y el abismo de su propia soledad.
Se convierte en un espejo donde uno busca desesperadamente confirmar su propio valor cada día. Y ese pánico surge precisamente porque el soporte vital está fuera de tu propio control. Claro, es otra persona. Depender de otro ser humano para validar tu propia existencia es aterrorizante, porque los seres humanos somos impredecibles. Totalmente impredecibles. Esto empuja la dinámica inevitablemente hacia el tercer paso, que son los celos y el control. La vigilancia constante. Tal cual. Cuando el miedo a perder el respirador artificial domina el panorama, el otro deja de ser una pareja para convertirse en una zona de vigilancia de máxima seguridad. Cualquier movimiento autónomo se codifica en el cerebro como una amenaza mortal. Así es, si la pareja mira hacia otro lado, si tarda 5 minutos más en responder un mensaje, si decide salir sola, o incluso si se queda en silencio mirando por la ventana, Todo dispara las alarmas. todo. El sistema nervioso opera basándose en la posesión. El razonamiento subconsciente es, si tiene vida propia, me necesita menos. Y si me necesita menos, me va a abandonar. Es como vivir en un estado de alerta roja permanente, 24 horas al día. Me imagino que el desgaste brutal de vigilar cada respiración del otro te obliga a buscar desesperadamente algún tipo de ancla. Sí, necesitas algo de donde agarrarte. Y eso enlaza perfectamente con el cuarto paso que mencionan las notas, la búsqueda de seguridad. Ajá, las famosas promesas. Exacto. Para calmar esa ansiedad insoportable que genera no poder controlar el futuro, se empiezan a fabricar promesas gigantescas, pactos que rayan en lo irreal. Como declaraciones de película. Sí, dramáticas, como nunca te dejaré pase lo que pase, siempre seremos tú y yo contra el mundo, o te amaré exactamente igual para siempre. Que suenan muy bien, pero son imposibles. Los apuntes son como un bisturí al analizar esto. Señalan que esas frases jamás describen un hecho real o una certeza objetiva. Su única función es ser un sedante para calmar el terror inmenso a la impermanencia. Lo que nos lleva al quinto y último paso del deterioro. La corrupción. La palabra en sí ya es fuerte. Corrupción. Lo es, porque dado que esa seguridad absoluta, inamovible que se prometieron en el paso 4 es biológica y humanamente imposible de sostener, la estructura entera empieza a pudrirse. Claro, porque está basada en una ficción. La relación se contamina de pequeñas mentiras, de una presión sofocante para cumplir con el papel prometido y de una desconfianza silenciosa. Se empiezan a tolerar comportamientos inaceptables. Absolutamente inaceptables. Faltas de respeto graves. Todo bajo la justificación de hacerlo por salvar el amor. Y al revés también, ¿no? Sí, se cometen actos de invasión a la privacidad que la persona jamás habría imaginado hacer en su sano juicio. Revisar teléfonos, correos... Y todo esto está motivado puramente por el terror. ¡Qué desgaste! Lo vital que intenta transmitir el autor aquí es que nadie, absolutamente nadie, puede asegurar que no cambiará con el tiempo. Es imposible. No puedes firmar un contrato que garantice que el otro no se va a cansar, que sus intereses no van a mutar. Esa seguridad total y hermética existe únicamente en el mapa mental del ventríloco. No en el territorio. Exacto. No en el territorio dinámico y caótico de la realidad. Construir un proyecto de vida sobre una garantía que no existe deforma la conducta y distorsiona por completo la percepción de quiénes somos. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto en la práctica? Si el mecanismo está tan bien documentado, si el daño es tan palpable que los cuerpos literalmente somatizan el estrés, La gente se enferma físicamente. se enferman, pierden el sueño, se encogen dentro de esta dinámica de apropiación. La gran pregunta es, ¿por qué no hay una estampida general hacia la salida? Es la paradoja de la que hablábamos. Claro, porque si volvemos al principio, cuando uno ve un edificio crujir y derrumbarse, sale corriendo a la calle. Sin pensarlo. Pero aquí no. Los apuntes dedican una sección extensísima a responder a esta enorme paradoja, identificando lo que el autor denomina las 4 anestesias. Que son como estas barreras invisibles. Son barreras psicológicas y sociales, profundamente arraigadas que adormecen, bloquean y sabotean el reflejo natural y biológico de huir del fuego. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo estas anestesias actúan en la rutina diaria. La primera barrera estructural que exponen los apuntes es la habituación. El acostumbrarse al caos. Esto es clave. Muchísimas personas han crecido respirando el conflicto crónico desde la infancia. Lo vieron en casa. Lo vieron en el matrimonio de sus padres, en las dinámicas de sus tíos, en su entorno.
Si un individuo se desarrolla en un ecosistema donde los gritos repentinos, el chantaje emocional sutil o los castigos del silencio helado son el pan de cada día, Su sistema nervioso se adapta para sobrevivir. exactamente, deja de registrar ese conflicto como una alarma roja que exige evacuación inmediata y lo empieza a procesar como parte del paisaje natural. Es su normalidad. Y el ventríloco interno traduce ese entorno hostil diciendo: esto es el mundo real de los adultos, las relaciones requieren trabajo duro y solo los inmaduros salen huyendo ante el primer problema. Es como alguien que se muda justo al lado de las vías del tren. Buenísima analogía. La primera semana siente que las paredes se van a caer y no puede pegar un ojo. Pero 6 meses después, pasa el tren de carga a las 3 de la mañana, los vasos tiemblan en la mesa y la persona ni siquiera cambia de postura en la cama. Se ha vuelto sorda al estruendo. Totalmente sorda. Y eso nos lleva a la segunda barrera, que actúa como un veneno lento: el embotamiento. Que va muy de la mano con la primera. Sí, la repetición interminable de los mismos patrones tóxicos, de las mismas discusiones circulares que duran horas y no resuelven absolutamente nada, va dejando al sistema nervioso agotado, torpe, sin filo. ¿Ya no hay energía para reaccionar? Por supuesto que la persona sigue viendo el conflicto, sabe que está ahí, pero el impacto ya no se siente como una bofetada radical que despierte el instinto de supervivencia. Se percibe con una resignación gris. Ajá, es como, bueno, otra discusión interminable de un martes por la tarde. Ya se le pasará. Se pierde por completo la frescura y la urgencia de la alarma biológica. Y una vez que el sistema está embotado, entra a operar la tercera anestesia, que desde un punto de vista intelectual es quizás la trampa más sofisticada: la abstracción. Ah, esta me pareció fascinante. Es increíble. En lugar de enfrentar el hecho físico y concreto de que la relación específica y actual en la que se está viviendo es una zona de riesgo que drena la salud, la mente empieza a filosofar. A intelectualizar el problema. Toma distancia del dolor. Se empiezan a tener largas conversaciones sobre la complejidad de la condición humana, sobre los desafíos del apego en la era moderna. O te pones a leer decenas de libros sobre psicología de parejas. ¿Tal cual? Y el dolor concreto, ese nudo en el estómago que sientes al escuchar la llave en la puerta, se convierte en una teoría abstracta y fascinante. Y la trampa mortal de esta anestesia es que la teoría, a diferencia del fuego real que te quema la piel, no exige ningún tipo de movimiento físico. Exacto. La teoría es cómoda. Un individuo puede sentarse en un sillón a debatir brillante y eternamente sobre las causas infantiles de la toxicidad de su pareja sin dar un solo paso hacia la puerta de salida. Qué forma tan elegante de sabotearse, la verdad. Es brillante y aterrador a la vez. Y bueno, nos queda la cuarta y última anestesia, que es sin duda la que tiene el disfraz más noble: el autoengaño compasivo. Esta es dolorosa de admitir. Mucho. Es esa voz interna que justifica quedarse de pie en medio de la habitación, en llamas, utilizando la empatía como el escudo perfecto. Son frases cargadas de una moralidad superior. Sí, cosas como: si empaco mis cosas y me voy, destruyo a la otra persona. O, entiendo que esta dinámica me está marchitando, pero es que mi pareja tuvo un pasado muy oscuro y también está profundamente herida. No puedo abandonarla. El texto es implacable aquí. Reconoce que todo eso puede ser un hecho real. La otra persona puede estar lidiando con un sufrimiento inmenso. Sí, no le quita validez al dolor del otro. Pero subraya que el ego utiliza esa compasión, por genuina que se sienta, como la excusa definitiva para justificar su permanencia en un lugar que lo está devorando. Y el documento nos deja una imagen mental brutal sobre todo esto. Hablar exhaustivamente sobre la composición química del fuego no apaga el incendio. Gran frase. Convertir el peligro inminente en un tema interminable de conversación profunda, de análisis de madrugada o de terapia interminable, sin que haya una acción concreta, simplemente oxida y atrofia la inteligencia biológica. Lo cual nos adentra de lleno en el corazón del problema. La brutal paradoja de usar la seguridad como excusa y lo que el autor define como la prueba de realidad. Hablemos de eso. La mente humana opera de formas que parecen desafiar toda lógica de supervivencia. La gran ironía central de todo este análisis es que el individuo busca refugio, calma y seguridad exactamente en la misma fuente que le está causando las quemaduras de tercer grado. Es como ir a buscar agua al desierto. Exacto. Los apuntes señalan un mecanismo de defensa profundo. La mente siempre va a preferir el mal conocido, por destructivo que sea, antes que enfrentarse al vacío total de lo desconocido.
Más vale malo conocido que bueno por conocer. Ese refrán popular lo resume perfecto. Se elige conscientemente habitar una jaula con barrotes oxidados. Un dolor que ya está mapeado, cronometrado y que es predecible antes que dar el paso hacia la intemperie abierta. Hacia la libertad absoluta y la incertidumbre paralizante de no saber quién se es fuera de esa relación. Saber de dónde va a venir el próximo golpe emocional y cuándo va a llegar se convierte en una forma retorcida y oscura de confort. Es un confort muy oscuro. La persona toma la decisión silenciosa de sacrificar la vitalidad del organismo, de apagar su propia luz, con tal de que el personaje que ha construido frente a la sociedad o la identidad de pareja no tenga que desintegrarse. Todo por no mirar al abismo de la soledad en un domingo por la tarde. Y esto desemboca directo en la famosa prueba de realidad, de la que hablan los apuntes. Sí, esa parte es clave. ¿Cuántas veces en conversaciones casuales hemos escuchado a alguien articular la frase, mira, yo sé perfectamente que esto es tóxico, pero... Uy, todo el tiempo. O soy 100% consciente de que esta relación me está haciendo un daño terrible, pero simplemente no puedo dejarla. Hay algo que me ata. El análisis que hace el texto sobre ese famoso pero no tiene piedad. Argumenta que cuando alguien pronuncia esas palabras, afirmando que sabe que le hace daño, en realidad en un nivel biológico y profundo no está viendo el peligro en absoluto. No lo ve de verdad. Simplemente ha logrado asimilar la idea de manera conceptual. La entiende como un dato académico, como quien memoriza la capital de un país lejano. Lo entiende la mente, no el cuerpo. Su estructura mental, sus hábitos emocionales y su identidad están tan condicionados y atrincherados en el apego que el cuerpo no recibe la orden de responder. Queda bloqueado. Así que quedarse quieto, recibiendo el calor de las llamas, mientras se elabora un monólogo interior sumamente rico en vocabulario psicológico sobre por qué uno se está quemando, no es una demostración de inteligencia superior. ¿Para nada? Es, tal como dictan las notas, simple y llano miedo paralizante, pero adornado con una excelente elocuencia. La fantasía reconfortante de pensar, yo entiendo la gravedad de lo que me pasa y aún así elijo destruirme a sabiendas, es desenmascarada por el autor como una de las ilusiones más grandes del intelecto. Claro, eso cambia por completo la perspectiva, porque te das cuenta de que es una justificación narrativa, no una visión real. Exacto. Porque si uno realmente, con cada fibra de su ser, viera el peligro inminente, el cuerpo humano no pediría permiso. Simplemente se apartaría de un salto, exactamente igual que apartaría la mano si rozara una estufa al rojo vivo por accidente. No hay tiempo para el monólogo cuando te quemas. Ahora, ante este mapa tan crudo y desolador de cómo se falsifica el amor a través de la necesidad y el terror a la soledad, surge una curiosidad natural al avanzar en los textos. Hay salida. Exacto. ¿Qué alternativa proponen? Si el apego es el problema raíz, ¿cómo luciría una relación que esté limpia de todo este mecanismo de supervivencia? Los apuntes dedican su penúltima sección a explorar un concepto que llaman las relaciones sin propiedad. Que es un espacio para respirar dentro de la dureza de diagnóstico anterior, la verdad. Sí, da un poco de esperanza. El autor hace una aclaración crucial. Señalar que el apego es un peligro estructural y destructivo no significa que la recomendación final sea aislarse en una cueva en las montañas y evitar el contacto humano para siempre. No están diciendo que dejemos de amar. Al contrario, el planteamiento es que, mientras no se desmantele la creencia profunda de tener propiedad interna o derecho sobre la existencia de la pareja, ningún vínculo podrá ser verdaderamente transparente. ¿Y cómo se ve un vínculo sin apego? Un vínculo despojado de apego, tal como lo detallan los apuntes, es el encuentro fortuito y libre de dos organismos completos e independientes. Implica desde la raíz dejar de utilizar a la otra persona como una andamia para sostener la propia autoestima. ¿Y dejar de usarla como una póliza de seguro a todo riesgo contra el miedo a morir solos? Exacto. O sea, implica soltar el timón. Renunciar activamente a esa necesidad constante de vigilar los pasos del otro para asegurar el propio bienestar. Es un cambio de paradigma total. En este nuevo ecosistema emocional que propone el material, amar ya no se trata de exigir firmas de sangre o promesas de eternidad, ni de pretender que la pareja sea un escudo infalible contra el dolor natural que trae la existencia. Qué liberación, ¿no? Amar bajo esta nueva luz significa simplemente estar disponible, estar profundamente presente con la otra persona, compartiendo el viaje mientras la vida de ambos siga diciendo un sí
honesto a ese encuentro diario. Un sí que se renueva cada día. Es aprender a operar desde el intercambio generoso entre dos individuos que ya están enteros, en lugar de gestionar un trueque miserable de carencias donde yo te doy un poco de mi atención para que tú tapes un poco de mi vacío. Qué fuerte esa imagen del trueque de carencias. No es buscar desesperadamente en el otro la pieza que me falta para funcionar, sino sentarse a compartir la abundancia de lo que ambos ya son de forma individual. Y el texto es muy pragmático en esto. Reconoce abiertamente que para la inmensa mayoría de las personas, este nivel de desapego suena frío, lejano o francamente inalcanzable. Sí, suena a utopía para muchos. Pero lanza una advertencia vital. Si esta forma de vincularse suena a utopía irrealizable, no es porque la biología humana sea incapaz de lograrlo, sino porque la referencia base de toda nuestra civilización, la narrativa que consumimos desde la infancia, ha sido construir sobre el apego. Estamos condicionados a amar así. Esta redefinición de la inteligencia no es un producto mágico. No promete un final de película donde todo será perfecto y sin fricciones hasta el fin de los tiempos. Ni ofrece un campo de fuerza que proteja contra la tristeza de una pérdida inevitable. No hay garantías. Su único propósito y su mayor valor es poner un espejo frente a la realidad y decir la verdad sin filtros sobre el inmenso peligro de seguir llamando amor a una estructura arquitectónica que, al examinar sus cimientos, está construida enteramente con ladrillos de miedo y cemento de necesidad de control. Llegamos así a la síntesis monumental de esta exploración. Al destilar toda la densidad y la agudeza de estos apuntes, la conclusión emerge de forma tan simple que resulta casi radical. A ver, ¿cuál es el resumen final? Que la verdadera madurez, la inteligencia biológica y emocional genuina, no tiene nada que ver con la capacidad de articular un discurso perfecto, o de psicoanalizar infinitamente a la pareja, o de explicar con diagramas las razones históricas de por qué uno sufre tanto en casa. No sirve de nada si no hay acción. La madurez definitiva es atreverse a hacer el gesto físico más simple y a la vez más revolucionario que existe: apartarse del fuego. Consiste en tener la claridad para ver la zona de peligro, reconocer con honestidad que el concepto de hogar no puede convivir con un espacio donde uno tiene que mutilar su propia personalidad para sobrevivir al día a día. Y sencillamente caminar hacia la puerta. Dar el paso. Todo el ruido restante, todas las justificaciones elaboradas, las teorías abstractas y los debates de madrugada son mera decoración intelectual para ocultar la inacción. Totalmente de acuerdo. Y para cerrar, el material nos empuja hacia una última reflexión que desestabiliza aún más las certezas que traíamos, yendo un paso más allá de todo lo discutido hoy. Te escuchamos. Si observamos que la verdadera y pura inteligencia biológica reacciona ante un peligro inminente con un movimiento físico, definitivo e inmediato, es posible que nuestra tan celebrada y compleja capacidad para hablar durante horas, teorizar sobre nuestros traumas y analizar microscópicamente nuestras relaciones, sea, en realidad, el mecanismo de defensa más sofisticado, brillante y tramposo que hemos desarrollado a nivel evolutivo. ¡Wow! Un mecanismo diseñado con el único y exclusivo propósito de evitar a toda costa la simple, liberadora pero aterradora acción física de dar un paso hacia la puerta y adentrarnos de lleno en el silencio de lo desconocido. Te deja sin palabras. Queda la invitación abierta para quien se atreva a mirarlo, a cuestionar con una honestidad implacable si en su día a día está tomando acciones reales para apagar el fuego. O si, cobijado bajo palabras de comprensión profunda y diagnósticos psicológicos perfectos, simplemente se ha sentado en el sillón a debatir educadamente con las llamas mientras el techo de la casa colapsa sobre su cabeza. Una imagen final que sacude cualquier certeza y que nos obliga a revisar con lupa dónde están plantados nuestros pies en este momento. Ha sido un viaje intenso, revelador y sin concesiones a través de la anatomía de nuestros vínculos. Concluye así esta inmersión profunda. Hasta la próxima exploración.